Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo 27º del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio de este domingo y una breve meditación, y después vamos a leer el texto del Evangelio que celebramos en aquellos lugares donde se celebra la fiesta patronal de San Francisco. El Evangelio de San Mateo nos dice: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este domingo nos presenta esta parábola de la viña, estos viñadores que terminan apoderándose de la viña, se creen sus dueños, y no solamente rechazan a aquellos que son enviados por el propietario, sino que terminan incluso llegando al absurdo de asesinar a su propio hijo, pensando que así se van a quedar con su viña. Jesús, cuando dice esta parábola, le pregunta a los que están con él, escuchándolo, a los interlocutores, qué hará el propietario cuando venga, y le dice: echará a estos viñadores homicidas y arrendará la viña a otros. Esta imagen, en primer lugar, se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fueron los primeros viñadores, fueron aquellos primeros enviados a trabajar en la viña del Señor, pero que después se apropiaron de la viña del Señor creyéndose sus dueños, imponiendo incluso a los demás cargas que no les era competencia de ellos hacerlo. Pensemos que hay varias parábolas que nos hablan de esto: los obreros de la primera hora en comparación con los obreros de la última hora. Jesús claramente les dirige un mensaje a aquellos que están escuchándole, a los judíos que están ahí presentes, los sumos sacerdotes, que entendieron la parábola, y así lo dice el texto. Entendieron claramente y querían matarlo, pero como la gente consideraba que Jesús era un profeta, decidieron no matarlo, al menos no por ahora. Esto que Jesús se los dice a los israelitas también nos los dice a nosotros hoy en día. Porque ¿cuál es el punto de inflexión? El no producir frutos. Nosotros estamos llamados a producir frutos. Hace poco leíamos el pasaje de los dos hijos que son enviados a trabajar a la viña, y uno le dice que sí voy, padre, y no va, y el otro le dice no voy y después va. Lo importante es ir a trabajar y producir frutos. Y eso es lo que quiere también y quiso el Señor con el pueblo israelita, y lo que quiere con nosotros. Nuestra misión dentro de la Iglesia también requiere dar frutos, frutos de buenas obras.
No puede ser que nosotros guardemos nuestra fe como esa lámpara que la ponemos debajo de la mesa, que tengamos temor de decir que somos cristianos, que tengamos temor de testimoniar ante los demás que creo en Cristo, que voy a misa, que rezo, que defiendo la vida desde su concepción, que defiendo al Papa, que defiendo a los obispos, que defiendo a la Santísima Virgen María, que defiendo el culto de la tríada de devoción que hay a los santos, que defiendo a Jesús como verdadero Hijo de Dios. No puede ser que un cristiano que tenga que ocultar su fe. Si el Señor fue muy exigente con el pueblo israelita, también lo puede ser con nosotros si nosotros no damos ese verdadero fruto del que nos habla el Evangelio. Confiados siempre en la misericordia y el amor de Dios, pero también conscientes de que nuestro deber implica el amar a Dios como Él nos amó. Y el amor a Dios no se quedó, el amor de Dios por nosotros no se quedó simplemente en el ámbito intelectivo o en el ámbito verbal, sino que pasó a las obras. También nosotros tenemos que pedirle que Dios nos ayude a amarlo y demostrarlo con obras concretas. Queridos hermanos, ahora vamos a leer el texto que corresponde a la fiesta, en aquellos lugares donde es solemnidad, de San Francisco de Asís. Dijo Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. El texto del Evangelio de este día, de esta solemnidad en honor a San Francisco, nos presenta este pasaje que es una alabanza implícita a quien sería el modelo de la pobreza, el modelo de la pequeñez, el modelo de la humildad. San Francisco, que supo renunciar a todos los bienes, que supo abrazar con todas las fuerzas de su corazón, no solamente su vocación, el amor a Dios, sino todo lo que implicaba ese amor a Dios, el amor a la pobreza, el amor a la castidad, a la pureza de vida, a la vida de oración, a la vida de intimidad con Dios. Este Evangelio apunta a eso. Dios se revela a los humildes, Dios se revela a los pequeños, Dios se revela a aquellos que lo buscan con sinceridad. El hombre soberbio, el hombre autosuficiente, difícilmente pueda pedir ayuda, difícilmente pueda recurrir al otro, difícilmente pueda pedirle a Dios. Por eso el humilde sí se hace merecedor de muchas gracias. En esto San Francisco es un modelo totalmente acabado. Él en toda su vida supo que solamente Dios podía transformarlo. Supo entregarse por completo a Dios. Y por eso, incluso en medio de la pobreza, en medio de la angustia, sintió la alegría. No hay problema. No hay problema. Nos vemos. San Francisco, en medio de su pobreza, de ese renunciar a todas las cosas del mundo, supo poseer al mayor tesoro, que es al mismo Dios. Él con su vida nos enseña esto. A lo largo de la novena hemos estado viendo distintos aspectos de su vida. Simplemente me quedo con un solo detalle. Tal fue la configuración con Cristo que tuvo la dicha de llevar en su cuerpo las llagas de la pasión del Señor. Que en este día también nuestro santo patrono nos conceda la gracia de poder imitarlo, de poderlo seguir al Señor, de poder tomar la cruz de cada día y saber que es el único camino, el único. No hay muchos caminos, hay uno solo, y es el camino de la cruz. Y ese es el único camino que nos lleva a la felicidad, es el único camino que nos hace plenos, el único camino que satisface todas
nuestras necesidades. Y Dios ha sido capaz de hacer tantas bellezas, tantas cosas que uno no se cansa de contemplarlas extasiado. Pensemos cuánto más será Él que ha hecho todas estas cosas. Muy feliz día de San Francisco de Asís, muy feliz domingo para todos. Pidamos en este día especialmente por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están solos, por aquellos que están enfermos. Pidamos especialmente por nuestros difuntos para que el Señor les conceda el descanso eterno. Y en esta bendición ponemos a todas nuestras familias, todas nuestras intenciones y todas nuestras necesidades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.